El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona decide, manifiesta cómo habrán de quedar sus bienes y derechos el día en que sobrevenga su muerte. Es personalísimo porque solo una persona a la vez puede hacer testamento. No existen los testamentos colectivos. Solo una persona habrá de hacer ese acto jurídico a la vez. Es revocable porque la persona que hizo testamento puede ya sea revocar el que hizo o hacer tantos y cuantos testamentos posteriores desee hacerlo. Porque en la vida vamos cambiando de decisiones, se van presentando algunas disyuntivas y evidentemente esto afecta nuestra decisión. Entonces, la regla general es que el último testamento será el válido si se ocupó de los mismos puntos que los testamentos anteriores. Y muy importante, el testamento es libre porque, como su nombre lo indica, debe ser la más libre y espontánea manifestación de su voluntad, sin que exista ningún medio de presión que afecte su consentimiento, como alguna intimidación, algunas amenazas, alguna presión de algún tipo. La importancia de hacer testamento radica en que tengamos la certeza de que el patrimonio de toda nuestra vida, el producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, vaya a quedar en manos exactamente de quien nosotros lo decidamos, según nuestras conveniencias, según nuestros afectos o algún otro tipo de consideración, nuestras creencias. El no hacer testamento acarrea el que se apliquen, en ausencia de la voluntad de la persona, las reglas que establece el Código Civil, en donde los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. De esta manera, los herederos por excelencia son los hijos y en algunos casos el cónyuge, ¿correcto? Por eso es muy importante hacer testamento. Si no lo hacemos, puede que alguien herede alguna parte de nuestro patrimonio y esa persona fuera la última que nosotros hubiéramos querido que heredara algo de nuestra parte. También, si no hacemos testamento, vamos a dejar problemas en nuestros familiares. Mientras más claro dejemos cómo habrá de repartirse nuestro patrimonio, menos problemas, peleas, controversias va a haber entre los que sientan que tienen algún derecho. Bueno, es muy común el que haya controversias por la falta de testamento. El que vengan personas ajenas es un tanto difícil. Más que nada, lo que sucede a veces es que hay personas que no nos enterábamos que existían, como otra pareja, como otros hijos, y ahí es donde se complica, tanto en lo emocional como en lo jurídico, porque los hijos tienen los mismos derechos, no importa si son dentro o fuera del matrimonio. Inclusive puede demandarse, en algunos casos, el reconocimiento de paternidad con la prueba de ADN. Es ahí donde en el mundo moderno, con el acceso a los medios tecnológicos, se puede incluso establecer la filiación. La regla general: el testamento da certidumbre. Yo en mi testamento designo a quién voy a dejar como heredero y es válido, aunque yo haya dejado afuera a muchas personas. Sin embargo, la ley nos establece que si hay menores de edad o incapaces, que se traduce en la obligación de darle una pensión alimenticia o alimentos a estas personas, no significa que tengan derecho a heredar.
sino que tienen derecho a demandarle una pensión alimenticia a la masa hereditaria. De esta forma, del patrimonio que el autor de la herencia le deja a determinadas personas, de ese patrimonio debe tomarse lo necesario para darle una pensión alimenticia a quienes, teniendo la obligación de dar alimentos, no se le dejó este derecho en un testamento. Esto se conoce como un testamento inoficioso, que no significa nulo. El testamento es válido, pero reitero, serán los herederos o la masa hereditaria la que va a responder de los alimentos a esos menores de edad o incapaces. Incluso también en algunos casos al cónyuge o a la cónyuge. Es dificilísimo declarar nulo un testamento. Tienen que ser causas realmente extraordinarias, como por ejemplo el designar herederos a ministros de culto o el designar herederos a los médicos o enfermeras que te atendieron en el hospital, ¿sí? O habiendo realizado una persona incapaz un testamento, es decir, una persona que ya había sido declarada médica y judicialmente como no apta para realizar actos jurídicos. Para abrir una sucesión testamentaria o intestamentaria lo podemos hacer tanto los abogados litigantes como el notario público. Lo permite la ley. Ya si hay controversia, necesariamente tendrá que ventilarse ante un juzgado. En ausencia de testamento se aplican las reglas del Código Civil, que nos dicen que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Nosotros, como hijos o como persona que sabemos o creemos tener algún derecho, vamos con nuestro abogado, con el acta de defunción de nuestro pariente, con el acta de nacimiento, en caso de ser hijo, con el acta de matrimonio, si es cónyuge, para acreditar el lazo jurídico, para acreditar el parentesco en todo caso, y denunciamos la sucesión intestamentaria ante el juez. El juez ordena girar oficio a la Dirección de Archivo General de Notarías, que se encuentra en la ciudad de Jalapa, y que a su vez está enlazada en sistema con todos sus similares en la República Mexicana, para que informen, al igual que el Registro Público de la Propiedad, si determinada persona hizo testamento o no que tengan ellos registrado. Si le contestan al juez que sí tienen registrado un testamento, lo van a indicar en qué notaría y bajo qué número de instrumento, y se requerirá al notario que reenvíe un testimonio de este testamento. Si no lo hubiere, entonces van a contestar que no está registrado el testamento y el juez va, en todo caso, a aplicar las reglas del Código Civil y a declarar lo que se conoce como un auto declarativo de herederos, donde va, como su nombre lo dice, a declarar quiénes tienen el derecho a heredar, y con esto empieza otra etapa en la que los herederos habrán de designar un albacea. Y aquí viene ¿qué es el albacea? Y los mitos sobre el albacea. El albacea, de manera sencilla y coloquial, es un administrador y un representante de la masa hereditaria que tiene como principal misión el cerciorarse que se cumpla la voluntad del testador. Y él, en ejercer las acciones o los derechos que hubiere tenido el autor de la sucesión, como por ejemplo, resulta ser que aparecieron unos pagarés, alguien le debía al autor de la sucesión, entonces el albacea es el encargado de salir a demandar y a cobrar esos pagarés. Como este tipo de derecho puede haber cualquier otro, el albacea es el que tiene que ejercitarlos. De igual manera, si alguien tenía en contra de la sucesión algún derecho, el albacea es el que tiene que salir a contestar la demanda y ejercitar todas las defensas legales.
El albacea tiene muchas obligaciones, entre ellas el hacer un inventario y avalúo de los bienes. Existe el mito de que el albacea es el que parte y comparte y se queda con la mayor parte. Y esto solo puede ser así si las personas se desentienden, hay una negligencia completa, las personas no les interesa su trámite. Solo en esos casos puede abusar flagrantemente un albacea. Pero normalmente quien está al pendiente de su trámite puede estar pidiéndole al albacea que rinda cuentas, y si no lo hace y viola o abusa de su cargo, se puede pedir la remoción del albacea y que se nombre otro. Sí, básicamente el no dejar las cosas para después. Muchas veces, siendo herederos o pudiendo serlo, dejamos ese trámite para después y las cosas se van complicando. Ahí sí aplica el sabio adagio, que en arca abierta hasta el justo peca. Y hoy en día, que la situación económica está muy difícil, quizá por no tener sus papeles en regla, usted pueda, número uno, perder una gran oportunidad que se le presente. A lo mejor le comprarían muy bien lo que es de usted, pero no, por no tenerlo en regla, va a perder esa gran oportunidad. O lo que es peor, si tenemos una emergencia en la vida, una emergencia económica, o peor aún, por una enfermedad o algo, quizá no podamos echarle mano a ese inmueble por no tener los documentos en regla, o tener que malbaratarlo severamente, precisamente por adolecer de los documentos idóneos. Así que hoy que puede, hoy que tiene la oportunidad de poner en regla los documentos sobre el fallecimiento del abuelo, de papá, de algún hermano, hagámoslo a tiempo. No dejemos las cosas para después.